salvó a su nación, pero su linaje descendiente se desmoronó de formas que pocos conocen. Más allá de la figura legendaria de Abraham Lincoln, se esconde una historia familiar repleta de secretos, escándalos y desaparición progresiva, locura, herederos cuestionados, acuerdos en las sombras y, sorprendentemente, una conexión con Hollywood que aún perdura. Esta no es una historia de continuidad y gloria, sino de distancias, abandonos y misterios familiares que dejaron al legado Lincoln al borde del olvido. ¿Qué ocurrió realmente con los descendientes del presidente más venerado de Estados Unidos? Primero, el hijo que internó a la viuda de Lincoln. Robert Todd Lincoln, nacido el 1 de agosto de 1843 en Springfield, Illinois, fue el único de los hijos de Abraham Lincoln que llegó a la edad adulta. Fue abogado, secretario de guerra y presidente de la compañía Pullman. Tenía una carrera pública brillante, pero su vida personal estuvo marcada por un hecho que conmocionó al país. En 1875 declaró a su madre, Mary Todd Lincoln, mentalmente incapacitada, y ordenó su internación en un hospital psiquiátrico. Tras perder a su esposo y a 3 hijos, Mary había caído en una espiral de comportamiento errático y episodios de paranoia. Sin embargo, para muchos, el gesto de Robert no fue compasión, sino frialdad. Desde el encierro, ella escribió cartas cargadas de dolor y furia, llamándolo monstruo de la humanidad. Su liberación, un año después, fue resultado de una opinión pública indignada. Robert tuvo 3 hijos, incluyendo a Abraham Lincoln II, quien murió joven. Su relación fracturada con su madre marcó un antes y un después en la historia del apellido Lincoln. Luego está la nieta que se casó en secreto con un deportista. Jessie Harlan Lincoln, hija menor de Robert, nació en 1875 en Chicago. En 1897, decidió romper con las expectativas familiares y sociales fugándose con Warren Beckwith, jugador semiprofesional de fútbol y béisbol. Su padre no solo se negó a asistir al casamiento, sino que lo condenó abiertamente, calificando al joven de idiota del béisbol. La noticia se volvió un escándalo mediático. Jessie tuvo 2 hijos con Beckwith, pero la relación terminó en divorcio en 1907. Posteriormente se casó 2 veces más, sin tener más hijos. Su vida estuvo marcada por mudanzas frecuentes, tensiones familiares y un alejamiento progresivo de la reputación heredada. Fue una figura inquieta, atrapada entre el legado de su apellido y sus propias decisiones. Ahora, la heredera que rechazó el nombre Lincoln, Mary, conocida como Peggy Beckwith, bisnieta del presidente, nació en 1898 en una finca familiar en Iowa. Desde joven mostró un carácter singular. Vivía con excentricidades, era aviadora aficionada, dueña de animales exóticos como tigres y monos, y frecuentemente paseaba por el pueblo con botas, overoles y una actitud de absoluta independencia. Mostraba poco interés por su linaje. En una ocasión dijo, ¿por qué debería importarme la basura del ático? Nunca se casó, no tuvo hijos, y al morir en 1975, debo la mayor parte de su herencia a la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Su estilo de vida aislado y su rechazo del apellido Lincoln la convirtieron en una figura peculiar y casi olvidada. El siguiente fue el último varón Lincoln, Robert Todd Lincoln Beckwith, hermano de Peggy, nació en 1904 en Riverside, Illinois. A diferencia de otros miembros de su familia, llevó una vida silenciosa y rural. Se casó 3 veces, pero no tuvo hijos. En su juventud protagonizó un episodio curioso. Fue arrestado por conducir a gran velocidad por Nebraska en un auto deportivo rojo, ganándose el apodo del bisnieto de Lincoln a la fuga. Evitó siempre los focos de atención, dedicándose a la agricultura y viviendo entre Virginia y Florida. Falleció en 1985. Con su muerte, la línea masculina reconocida de Abraham Lincoln se extinguió, sin pompa ni tragedia, solo una vida que terminó en silencio. Sin embargo, una duda persiste: ¿existía un heredero que fue borrado? Durante el segundo matrimonio de Robert Beckwith con Anne-Marie Hoffman, ella dio a luz a un niño llamado Timothy Lincoln Beckwith. Aunque Anne-Marie afirmó que era hijo de Robert, él lo negó,
asegurando que se había sometido a una vasectomía años antes. Un tribunal le dio la razón. Aún así, tras su muerte, los beneficiarios de su testamento temieron una batalla legal y ofrecieron a Timothy $1 millón si renunciaba a cualquier reclamación. El joven aceptó. Hoy vive como abogado en Florida, lejos de la atención pública. Si era o no un Lincoln de sangre, sigue siendo un misterio. ¿Fue silenciado con dinero o simplemente apartado por conveniencia? Otro caso fue el de la hija mayor de Robert, Mary, conocida como Mammy. Nació en 1869 y se casó en 1891 con un abogado de Nueva York, Charles Bradford Isham. Tuvieron un hijo, Lincoln Isham, quien fue el único nieto varón de Abraham Lincoln, a través de Mammy. Llevaban una vida reservada, lejos del ojo público. Tras la muerte de su esposo en 1919, Mammy vivió discretamente hasta 1938. Su hijo Lincoln fue un hombre solitario, sin vocación de protagonismo, que nunca se casó ni tuvo descendencia. Falleció en 1971. Su desaparición selló el fin de esa rama familiar, sin que casi nadie lo notara. Y está el nieto que simbolizaba la esperanza del linaje. Abraham Lincoln II, conocido como Jack, nació en 1873. Fue un joven brillante, culto, con una educación privilegiada en Europa y fluidez en varios idiomas. Era considerado el heredero natural del legado Lincoln, pero en 1891, durante un viaje familiar en París, sufrió una infección mandibular. Aunque se le practicó una cirugía para remover parte del hueso, contrajo sepsis y falleció a los 16 años. Su muerte dejó devastado a Robert y truncó la esperanza de perpetuar el apellido con dignidad y honor. En la década de 1920, Braver estableció fideicomisos financieros para sus hijas. Jessie recibió una suma mayor, aunque con cláusulas restrictivas por considerarla más impulsiva. Pese a la intención de protegerlas, los fondos heredados se convirtieron en foco de conflictos tras su muerte. Iglesias, bancos y fundaciones se enfrentaron durante años por el control del remanente. El linaje Lincoln, que una vez simbolizó unión y grandeza, terminó arrastrado por los tribunales y las disputas por dinero. Finalmente, la antigua mansión familiar, Hilden, ubicada en Vermont, cayó en el abandono tras la muerte de Peggy. Fue cedida a la Iglesia de la Ciencia Cristiana, pero sin recursos para mantenerla, la propiedad quedó en ruinas. En los años 80 Ibun, una organización sin fines de lucro intervino, restauró el inmueble y lo reabrió como sitio histórico. Para entonces, la sangre directa de Lincoln había desaparecido oficialmente. Sin embargo, un curioso eco persiste. El actor Tom Hanks ha revelado ser primo lejano de Lincoln por la rama materna, sexto primo en cuarta generación. Incluso prestó su voz para narrar un documental sobre el presidente. Una coincidencia fascinante que enlaza la historia con el presente. El linaje Lincoln no concluyó en una guerra, ni con un acto heroico, sino con silencios prolongados, decisiones privadas y desvíos discretos. Su historia no es solo la de una familia que se desvaneció, sino un reflejo de cómo el poder, la tragedia y el olvido pueden entrelazarse hasta hacer que hasta los nombres más ilustres se diluyan en el tiempo.